Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy comienza un nuevo amanecer, y mientras muchos abren los ojos sin pensar en lo invisible, tú estás aquí buscando la presencia de Dios. No es casualidad. Cada vez que decides empezar tu día hablando con Él, las tinieblas retroceden. Este es un día diferente, un día marcado por la restauración. Hoy meditaremos en el Salmo 60, una plegaria escrita en uno de los momentos más duros de David. No fue compuesta en medio de la victoria, sino en medio de la confusión. El pueblo había caído, el enemigo parecía más fuerte, y Dios parecía distante. Pero en medio del dolor, David no dejó de clamar, porque entendía que incluso el silencio de Dios tiene propósito. Así comienza el Salmo. Oh Dios, nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. No son palabras triunfantes, son palabras de alguien que se siente vacío. Sin embargo, esas palabras son el inicio del milagro, porque cuando el alma se sincera delante de Dios, el cielo responde. Hay momentos en los que sentimos que todo se ha roto, que el favor se ha ido, que la vida ha perdido su sentido. Pero el Salmo 60 nos enseña que cuando Dios permite que algo se quiebre, no es para destruirnos, sino para revelarnos algo más profundo, que Él sigue siendo nuestra bandera en medio de la guerra. David no ocultó su angustia, no fingió tener fuerza, se presentó tal cual era, cansado, confundido, vulnerable, y ese acto de humildad abrió los cielos, porque cuando un hombre deja de pelear con sus propias fuerzas, Dios toma el control de la batalla. Tal vez hoy tú también te sientes así, luchando contra situaciones que parecen más grandes que tú. Puede que te hayas levantado con el corazón cargado o con pensamientos que intentan robarte la paz. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Hay un Dios que sigue peleando tus batallas, incluso cuando tú te has quedado sin fuerza para luchar. El Salmo dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento, nos diste bandera a los que te temen para que se alcen en tu verdad. Ese vino de aturdimiento representa las pruebas que nos confunden, las circunstancias que nos sacuden, las temporadas en las que no entendemos nada. Pero en medio de todo, Dios levanta bandera. Esa bandera es tu fe, tu convicción, tu decisión de seguir creyendo aunque el panorama sea oscuro. El enemigo puede atacar tus emociones, tus recursos o tus relaciones, pero no puede tocar lo que pertenece a Dios dentro de ti. Esa fe, aunque sea pequeña, es la señal que el cielo reconoce para enviar ayuda. Hay días en los que el corazón humano no tiene respuestas, momentos en los que las oraciones parecen chocar con el techo. Sin embargo, la fe no se trata de sentir, sino de permanecer, y el que permanece ve la gloria de Dios manifestarse en su tiempo. David entendió que aunque el ejército se debilitara, la promesa seguía firme, y en ese momento de desesperación, él recordó que la victoria no depende del número de soldados, sino del favor del Altísimo. Danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda del hombre. Con esa frase, David reconoció lo que muchos tardan en entender, que la ayuda humana tiene límites, pero el poder divino no conoce fronteras. Lo que el hombre no puede resolver, Dios lo transforma en oportunidad. Lo que parecía un final se convierte en comienzo. Lo que parecía una derrota se transforma en testimonio. Por eso, esta mañana, mientras la luz del sol empieza a llenar la tierra, recuerda que el mismo Dios que acompañó a David en su quebranto está contigo en este momento. Él conoce tus miedos, tus silencios, tus luchas internas. No necesitas aparentar fuerza delante de Él. Basta con abrir tu corazón y decirle, vuélvete a mí, Señor. No quiero caminar sin tu presencia. Cuando haces esa oración, el cielo se mueve, no porque tus palabras sean perfectas, sino porque tu entrega es sincera. Dios no busca discursos largos ni religiosidad vacía. Busca corazones dispuestos, y cuando el tuyo se rinde, su poder comienza a manifestarse de formas que no puedes imaginar. Esta mañana, el Espíritu de Dios está visitando hogares, tocando almas, restaurando vidas que estaban a punto de rendirse.
Hay heridas que solo Él puede sanar, y hay batallas que solo Él puede ganar. Tal vez no veas aún el cambio, pero la guerra ya cambió de dirección, porque cuando tú oras, el cielo actúa. Cada lágrima que derramaste tiene valor. Cada noche en la que no pudiste dormir fue vista por el Dios que nunca duerme. Y hoy, Él te dice, no temas, porque yo mismo pelearé por ti. A veces la restauración no llega con ruido, sino con silencio. No viene con aplausos, sino con paz. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el sello de que Dios está obrando, incluso en medio de tu confusión. Por eso, antes de seguir, declara con fe, Dios pelea mis batallas. Escríbelo no como un comentario cualquiera, sino como una confesión espiritual. Cada palabra tiene poder, y cuando confiesas lo que crees, le das permiso al cielo para actuar en tu favor. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video para que otros también encuentren refugio en la palabra. Este no es solo un mensaje, es una declaración de guerra contra la desesperanza. Y al final de este video, haremos una oración poderosa que podría marcar el inicio de tu restauración. Quédate hasta el final, porque algo será revelado, algo que tu espíritu necesita escuchar. Mientras David levantaba su mirada al cielo, una nueva fuerza comenzó a nacer dentro de él. Esa misma fuerza es la que Dios está despertando ahora en ti. Aunque las heridas sigan abiertas, aunque el cansancio no haya desaparecido, algo dentro de ti está resucitando. No es motivación, no es ánimo humano, es poder divino. Y cuando ese poder despierta, las montañas se mueven, las puertas se abren y la oscuridad retrocede. Dios está levantando guerreros en esta mañana, hombres y mujeres que aprendieron a luchar de rodillas. Porque el verdadero poder no está en la espada, sino en la oración. Y tú, que estás escuchando esto, eres uno de ellos. No porque seas perfecto, sino porque fuiste escogido. Así que levanta tu espíritu, respira hondo, mira al cielo y di, Señor, vuélvete a mí. Esa oración, dicha con sinceridad, tiene más poder que 1000 gritos vacíos, porque cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios, los cielos se abren. Y cuando los cielos se abren, nada puede detener lo que Él ha decretado sobre ti. Quédate, porque lo que viene a continuación no es solo reflexión, es revelación. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que enfrentas tus batallas. La victoria no siempre se siente al principio, pero cuando viene de Dios, siempre llega. La noche había sido larga. David no dormía. El silencio del desierto era profundo, y solo el sonido del viento golpeando las tiendas rompía la quietud. Sus soldados estaban exhaustos, su ánimo debilitado. Las noticias no eran buenas. Los enemigos habían avanzado, las pérdidas eran visibles, y el rostro de la derrota parecía inevitable. Sin embargo, en ese instante, algo en el espíritu de David comenzó a cambiar. Porque cuando el hombre llega al límite, es allí donde comienza la obra del Eterno. David tomó su arpa, miró hacia el cielo y murmuró, Tú nos has rechazado, oh Dios, pero aún eres nuestro refugio. Esas palabras pronunciadas con el corazón quebrantado no fueron un lamento vacío. Fueron una semilla de fe sembrada en medio del caos. La historia espiritual de los hombres de fe siempre pasa por el valle de la prueba. Dios permite la sacudida, no para destruir, sino para purificar. Y ese era el escenario de David, la purificación a través del fuego del quebranto. Él sabía que Dios no había cambiado, que aunque el silencio fuera largo, su pacto permanecía intacto. Cuando todo parecía perdido, David no buscó consejo humano ni estrategias militares. Fue directamente a la fuente. No buscó victorias temporales, buscó restauración eterna. Y es exactamente ahí donde muchos se detienen. Cuando la prueba se intensifica, el ser humano tiende a rendirse. Pero el que ora, el que clama desde el fondo de su alma, experimenta algo que el mundo no entiende. Porque la oración no solo cambia circunstancias,
cambia al que ora. David comenzó la batalla pidiendo socorro, pero terminó entonando alabanza. Lo que comenzó con lágrimas, terminó con poder. El Salmo 60 no es una canción de derrota, es una canción de transformación. Es el testimonio de un alma que descubrió que el favor de Dios no depende del momento, sino del propósito. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, ni el enemigo más fuerte puede detenerlo. Hay veces en que Dios permite que el suelo tiemble bajo tus pies para recordarte que tu estabilidad no está en la tierra, sino en Él. Con Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Esa es la declaración final del Salmo y también el clímax espiritual de la historia. Pero antes de llegar ahí, hay un proceso, un camino oscuro, un valle de lágrimas, y es en ese proceso donde Dios moldea al guerrero. Cada herida tiene un propósito, cada silencio tiene una razón. Cuando Dios calla, no es porque te ha olvidado, sino porque está preparando algo más grande que tu entendimiento. Lo que hoy parece injusto, mañana se convertirá en testimonio. Lo que hoy duele, mañana será tu mayor fortaleza. David entendió que los momentos de derrota son escenarios donde Dios demuestra su soberanía, porque el poder del Altísimo no se manifiesta cuando todo está a favor, sino cuando todo parece perdido. Y es en ese instante, cuando el alma humana se rinde, que lo sobrenatural invade la historia. Si estás pasando por una guerra interna, si sientes que tus fuerzas se han agotado, este mensaje es para ti. No apagues tu fe, no renuncies a tu oración. Dios no ha terminado contigo. Aunque las circunstancias digan lo contrario, el cielo sigue trabajando en silencio. Hay batallas que se ganan sin espada y victorias que nacen de una sola palabra dicha en el momento correcto. Esa palabra es: vuélvete, Señor. Mientras David pronunciaba esas palabras, algo invisible comenzó a moverse. No hubo truenos ni relámpagos, pero el ambiente espiritual cambió, porque cuando un hijo de Dios clama desde el quebranto, el trono escucha. No hay oración pequeña cuando proviene de un corazón sincero. No hay lágrima perdida cuando cae delante del Eterno. Cada clamor sincero es registrado en el cielo y a su tiempo responde. Dios no ignora tus heridas. Él ve el cansancio, las noches sin dormir, las veces que finges estar bien cuando por dentro te desmoronas, pero Él también ve la fe que aún permanece. Esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla, sigue viva, y donde hay fe, hay esperanza. David sabía que los enemigos podían tener ventaja militar, pero no tenían el favor de Dios, y el favor lo cambia todo. Porque cuando el Señor se levanta, ninguna estrategia humana puede prevalecer. La mano de Dios no necesita armas, solo corazones rendidos. Y mientras los hombres de guerra se preparaban para la batalla, David estaba en silencio, buscando dirección divina. Porque no quería moverse por impulso, sino por mandato. Y esa es la diferencia entre el fracaso y la victoria. Algunos pelean con fuerza, otros con propósito. Los que pelean con propósito pueden caer, pero siempre se levantan. La historia de David es el espejo de nuestras propias luchas. Todos enfrentamos momentos donde sentimos que Dios se ha alejado. Pero la verdad es que Él nunca se ha movido. Somos nosotros quienes en la tormenta perdemos el enfoque. Sin embargo, basta una oración, una sola palabra pronunciada con fe, para que la luz vuelva a entrar. En la madrugada, antes del amanecer, David se arrodilló. No pidió riquezas, no pidió fama, no pidió venganza. Solo dijo: vuélvete a nosotros, Señor. Y esa oración cambió el curso de su destino. Hay algo poderoso cuando reconoces tu dependencia. Cuando dejas de luchar solo y entregas el control a Dios, la historia cambia. No de inmediato, no con fuegos artificiales, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la señal de que Dios ha tomado el mando. En esta mañana, esa misma paz está descendiendo sobre ti. Aun si no lo sientes, está ahí. Aun si tus circunstancias no han cambiado, el proceso ya ha comenzado, porque el poder de la oración
no depende del ruido, sino de la fe. Y tú has creído, por eso verás la gloria de Dios. Hay personas que despertaron hoy sin esperanza, que miran el futuro y solo ven desierto. Pero el Espíritu de Dios dice, levántate, porque donde otros ven ruinas, yo veo reconstrucción. David lo entendió cuando todo parecía perdido, y tú lo entenderás también. Este salmo no fue escrito para el éxito, sino para el renacer, y cada palabra de él es una semilla que puede germinar en tu alma si la abrazas con fe. No lo escuches como un relato antiguo, sino como una conversación entre Dios y tu espíritu. Él te está recordando que no hay distancia que el amor divino no pueda cruzar. Cada batalla tiene un propósito, cada lágrima, un sentido. Y cuando el cielo interviene, lo que parecía un final se convierte en un comienzo glorioso. Hoy, mientras la luz del amanecer atraviesa tu ventana, entiende esto. El mismo Dios que restauró a David está escribiendo tu capítulo de victoria. Puede que aún veas sombras, pero detrás de ellas está el sol esperando para revelarse. Mantente firme, no porque tengas fuerza, sino porque Él es tu fuerza. No porque veas resultados, sino porque confías en quien prometió no fallarte. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, vuélvete a mí. Hazlo como un acto de fe. Cada palabra que declaras en fe abre una puerta en el mundo espiritual. Comparte este mensaje para que otros también despierten bajo la bandera del Dios vivo. Y quédate conmigo hasta el final, porque pronto haremos la oración más poderosa de este día, una oración que levantará a los caídos, sanará corazones y encenderá nuevamente la fe. Lo que viene ahora no es solo el cierre de un mensaje, es el inicio de un nuevo amanecer para tu espíritu. El amanecer comenzaba a colorear el horizonte, y con él los primeros rayos de luz parecían atravesar la niebla que cubría el corazón de David. Había pasado la noche en oración, entre lágrimas y súplicas, pero ahora algo en el aire era distinto. No era el fin de la guerra, no era la victoria tangible, era algo más profundo, la certeza de que Dios lo había escuchado. Porque cuando un alma quebrantada se rinde ante el trono, la respuesta no siempre llega con truenos, sino con paz. Y esa paz, silenciosa y firme, fue el primer milagro del día. David se levantó, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque su espíritu había despertado. Eso es lo que hace la oración. Transforma la desesperación en propósito, el miedo en fuerza, el cansancio en visión. Mientras los hombres se preparaban para pelear con sus armas, David se preparaba con su fe. Porque hay batallas que solo se ganan de rodillas, y ese principio eterno sigue siendo el mismo hoy. En un mundo que corre, que grita, que se desespera por resultados inmediatos, hay un poder oculto en el silencio de la oración. El que ora no escapa de la realidad, la redefine. El que ora no se rinde, se fortalece. Y el que ora con sinceridad, aunque sea desde las ruinas, siempre termina de pie. El Salmo 60 es la voz de un alma que pasó por el fuego, pero salió refinada. Nos diste a beber vino de desconcierto, dice David, reconociendo que Dios mismo había permitido la confusión. Pero también declara, tú has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Esa bandera no era un trozo de tela, era un símbolo. Significaba que aún en medio de la derrota el pueblo seguía teniendo propósito. Y cuando hay propósito, hay futuro. Dios no siempre nos libra de la batalla, pero siempre nos libra en medio de ella. Y eso es lo que muchos no entienden. El milagro no es evitar la guerra, sino permanecer firmes dentro de ella. Porque cuando Dios habita en ti, el caos no te consume. Puedes estar rodeado de enemigos y aún así tener paz. Puedes tener lágrimas en los ojos y aún así cantar. Porque lo que te sostiene no es lo que ves, sino lo que crees. El clamor de David fue un recordatorio eterno. El cielo responde al corazón rendido. En los momentos más oscuros, cuando la desesperación intenta ahogar la fe, es ahí donde Dios prueba a sus hijos. No para ver cuánto aguantan,
sino para enseñarles quiénes son en Él. David no descubrió su fuerza en la abundancia, la descubrió en la escasez. No conoció la fidelidad de Dios en los aplausos, sino en el silencio. Y es en ese mismo silencio que tú también estás siendo probado. Quizás sientes que Dios se ha distanciado, que tus oraciones rebotan en el techo, que nada cambia. Pero escucha bien, cuando parece que Dios guarda silencio, en realidad está hablando en otro nivel. Está preparando el terreno, está alineando las piezas invisibles, está fortaleciendo tu raíz antes de mostrarte el fruto. David no sabía cuándo llegaría la respuesta, pero no dejó de orar. Y ese es el secreto: perseverar cuando no ves nada. Porque la fe no necesita señales, solo necesita creer. Cada lágrima derramada en secreto tiene un eco en la eternidad. Cada oración pronunciada entre suspiros se convierte en una semilla que a su tiempo dará fruto. El amanecer se levantó completamente y con él la voz de David se elevó sobre el campamento. Con Dios haremos proezas. No era arrogancia, era revelación. No era esperanza vacía, era certeza divina, porque cuando Dios habla al corazón, el miedo retrocede. Y esa mañana, el campamento entero sintió algo diferente. La atmósfera había cambiado. Donde antes había cansancio, ahora había determinación. Donde antes había llanto, ahora había propósito. Así actúa la presencia de Dios. Transforma el ambiente, renueva la mente, enciende la fe. Lo que era ruina se convierte en altar. Lo que era derrota se convierte en testimonio. Cada vez que recitas este salmo, estás declarando guerra espiritual contra la duda, contra el miedo, contra la desesperanza. Estás recordando que no peleas solo, que el Dios de David sigue siendo el mismo hoy. Y cuando entiendes eso, algo en ti se levanta. Ya no hablas como víctima, hablas como heredero del reino. Danos auxilio contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. ¡Qué poderosa verdad! El hombre promete, pero falla. El mundo ofrece, pero no cumple. Solo Dios sostiene. Solo Dios restaura, solo Dios vence. La mañana sigue avanzando y el sol ya brilla sobre las colinas, pero lo que verdaderamente ilumina el día no es la luz del sol, sino la luz que ahora arde en el corazón. Esa llama no se apaga con el viento de la prueba, porque no viene del mundo, viene del Espíritu. Y mientras los hombres marchaban al campo de batalla, David sonreía. No porque confiara en su espada, sino porque confiaba en su Dios. Sabía que no había fuerza humana capaz de detener lo que el cielo había decretado. Sabía que no importaba cuántas veces cayera, siempre se levantaría, porque su victoria no dependía de sus méritos, sino de la misericordia divina. Esa misma misericordia te sostiene hoy. Aunque sientas que perdiste el rumbo, aunque las puertas se hayan cerrado, aunque el futuro parezca incierto, Dios sigue teniendo la última palabra. Y mientras esa palabra exista, aún hay esperanza. Porque Dios no escribe historias inacabadas. Si aún respiras, es porque el propósito no ha terminado. Y ese propósito no se detiene por la adversidad, se refuerza en ella. Cada día que te levantas, el cielo te está diciendo, todavía hay más. Más fuerza, más fe, más destino. Por eso esta mañana, antes de hacer cualquier cosa, cierra tus ojos y recuerda lo que dice el Salmo. Danos auxilio contra el enemigo. No lo digas con temor, dilo con autoridad. Porque cuando lo pronuncias desde la fe, estás activando una promesa eterna. Tu oración no está siendo ignorada. Tus lágrimas no están siendo desperdiciadas. Dios está usando incluso lo que te duele para empujarte hacia el cumplimiento de su plan. Y cuando llegue el momento, cuando todo encaje y comprendas el porqué de cada herida, levantarás tus manos al cielo y dirás, valió la pena. Porque cada segundo de dolor se convertirá en gloria. No estás aquí por casualidad. No estás escuchando estas palabras por accidente. Dios te ha traído hasta aquí para recordarte que la victoria no se mide por lo que ves, sino por lo que crees. Así como David, también tú verás la mano de Dios levantarte. No importa cuán roto te sientas, no importa cuán larga haya sido la noche,
El amanecer llega, siempre llega, y cuando lo haga, sabrás que el Dios que prometió estar contigo no falló ni un solo día. La oración no termina cuando dices amén. La oración verdadera continúa en la forma en que vives, en la fe con la que enfrentas el día, en la calma que mantienes cuando el mundo se derrumba. Esa es la verdadera victoria, permanecer en paz, aún en la tormenta. Hoy, mientras escuchas este mensaje, el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, está renovando tu mente, está susurrándote que confíes un poco más. No te rindas ahora. Estás más cerca de tu milagro de lo que imaginas. Y si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, decláralo en los comentarios. Con Dios haré proezas. Escríbelo como una proclamación, como una bandera de victoria sobre tu vida. Porque esta no es solo una historia antigua, es tu historia. El mismo Dios que levantó a David está levantando a un nuevo guerrero hoy, y ese guerrero eres tú. El silencio cae sobre el alma como un manto sagrado. La noche ya ha cedido su lugar a la aurora, y la voz del Espíritu comienza a resonar dentro del corazón. Todo lo vivido, la angustia, la espera, la confusión, no fue en vano. Cada lágrima, cada clamor, cada vez que creíste que Dios te había olvidado, Él estaba trabajando en lo invisible, escribiendo una historia que hoy empieza a revelarse. Este salmo no es solo una oración antigua, es el grito eterno de todos los que han sentido el peso del abandono, de los que caminaron entre ruinas, pero se negaron a soltar la fe. Porque la fe verdadera no se mide en los días de abundancia, sino en los días donde todo parece perdido y aún así decides confiar. David, al pronunciar estas palabras, no buscaba gloria personal. Buscaba a Dios, buscaba dirección, restauración, justicia. Y eso mismo hace tu corazón esta mañana. Busca al Dios que restaura, al Dios que pelea tus batallas, al Dios que convierte el desierto en río y la herida en testimonio. Has sentido el cansancio, lo sé. Has luchado en silencio mientras el mundo no entendía tu dolor. Pero escucha bien, el cielo te ha visto. No hay oración que se pierda, no hay súplica que se olvide. Cada clamor tiene su respuesta, cada proceso tiene su propósito. El Espíritu de Dios está descendiendo en este momento. No como un viento suave, sino como una fuerza que sacude el alma, despertando lo que había muerto, levantando lo que había caído, limpiando lo que el miedo había contaminado. Porque hoy, en esta oración, no estás repitiendo palabras, estás desatando promesas, estás recordándole al enemigo que no tiene poder sobre tu destino, estás recordándote a ti mismo que la victoria no depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad de aquel que nunca falla. Ahora, ora conmigo, no como alguien que suplica, sino como alguien que declara su autoridad en Cristo. Oración poderosa, Salmo 60. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana me postro ante ti con el corazón rendido, reconociendo que sin ti nada soy. Tú conoces mis batallas, mis heridas y mis noches de confusión, pero también sabes cuánto te amo, cuánto anhelo tu presencia y cuánto confío en que jamás me abandonarás. Hoy, Señor, levanto mis manos y declaro que tú eres mi fortaleza. Aunque el enemigo me rodee, no temeré, porque tú peleas por mí. Cuando las fuerzas humanas fallan, tú me sostienes. Cuando la duda intenta apoderarse de mi mente, tu palabra me libera. Dios eterno, rompe las cadenas que me atan al pasado, destruye toda voz que quiera apagar mi fe. Silencia la tormenta interior, calma los pensamientos que me atormentan y lléname de tu paz sobrenatural. Enséñame a esperar en ti, aun cuando no entienda el camino. Hoy proclamo que no caminaré por vista, sino por fe. Aunque el terreno sea incierto, tú guías mis pasos. Aunque mis ojos no vean la salida, tú ya preparaste la victoria. Señor, toma mi corazón cansado y hazlo nuevo. Renueva mis fuerzas, levanta mi espíritu y hazme recordar que no estoy solo. Tú eres el Dios que transforma las derrotas en testimonios, los desiertos en promesas, las lágrimas en gloria. Que tu espíritu me revista de poder esta mañana.
que donde hubo miedo, nazca valentía, que donde hubo duda, florezca confianza, y que donde hubo silencio, resuene tu voz clara y poderosa diciéndome: yo estoy contigo. Oh Dios de los ejércitos, pelea por mí. Abre los cielos sobre mi vida y derrama tu favor sobre cada área que el enemigo intentó destruir. Que mis manos sean firmes en la oración y mi voz sea eco de tu palabra viva. Que ningún gigante se levante sin ver tu gloria manifestarse. Hoy, como David, levanto bandera por causa de la verdad. Declaro que con Dios haré proezas. Declaro que no hay arma forjada que prospere contra mí. Declaro que mis pasos serán guiados por tu luz y que cada día que nazca traerá nuevas misericordias para mí y mi casa. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya oscuridad, que yo lleve tu luz. Donde haya temor, que yo lleve tu palabra. Y donde haya desesperanza, que mi voz recuerde que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Bendice mis caminos, Señor. Bendice mi familia, mi hogar, mis proyectos. Protégeme bajo tu sombra y no permitas que mi corazón se aparte de ti. Enséñame a verte incluso cuando no te siento y a confiar incluso cuando no entiendo. Gracias, Padre, por no soltarme. Gracias por sostenerme en mis caídas y por creer en mí aun cuando yo dudé de ti. Gracias por las puertas que abriste y también por las que cerraste, porque en todas ellas hubo propósito. Hoy cierro esta oración sabiendo que no hay distancia entre mi voz y tu trono, porque cuando el corazón clama, el cielo responde, y cuando el alma se rinde, el espíritu se levanta. Señor, que este día sea un altar de fe, una ofrenda viva de gratitud y esperanza. Que cada paso que dé sea guiado por tu sabiduría y cada palabra que diga lleve tu verdad. Amado Dios, me entrego completamente a ti. Haz en mí lo que tú quieras y que al final de este día pueda mirar atrás y decir: no fue mi fuerza, fue su gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.